buenas tardes a todos. Empezamos con la última sesión del seminario departamental de este trimestre, el seminario del Departamento de Matemáticas de la UAM, en la plática relacionada con análisis numérico y modelación matemática. El día de hoy nos acompaña el doctor Esteban Abelardo Hernández Vargas, actual investigador de de la UNAM Campus Juribiquilla, en el Instituto de Matemáticas de la Unidad en Querétaro. Entonces, el doctor Esteban, para quienes no lo conozcan, justamente comentamos que acaba de regresar del extranjero, obtuvo el doctorado en matemáticas en Irlanda, tras finalizar sus estudios de doctorado en 2011, continuó con su formación científica de postdoctorado en Alemania y fundó el grupo de investigación pionero de medicina de sistemas de enfermedades infecciosas en el mismo centro donde estudió. En 2017 abrió un nuevo grupo de investigación en Frankfurt, bajo la misma línea de medicina de sistemas. Ahorita, ojalá nos platiques qué es eso para los que no estemos muy relacionados con el concepto, pero con un enfoque más orientado a la inteligencia artificial. Entonces, bienvenido, Esteban, muchas gracias de antemano por tu plática y el micrófono es completamente tuyo. La metodología que siguen usualmente me acomoda mejor. ¿Cómo manejan? ¿40 minutos, 50 o cómo? Más para mantenerme en tiempo. Yo creo que 45 minutos para dejar tiempo de preguntas son más que adecuados. Abelardo, y ya depende de ti si quieres que las preguntas las hagamos sobre la marcha o hasta el final. Si es muy fundamental sobre la marcha, no hay problema. Muy bien, ¿vale? Muchas gracias, Esteban. No, Entonces, ya saben, pueden escribir sus gracias a preguntas ustedes. y bienvenido. Gracias por la invitación y bueno, adelante. En sí lo que les voy a presentar hoy es uno de los temas en los que me concentro más o todo el grupo de trabajo. Y bueno, lo ejemplificaré con un tema muy en particular como es influenza. Primero, pues agradecer a la gente que hace el trabajo, ¿no? O sea, yo lo hago, pero igual los estudiantes son los que llevan la mayor parte. Y como decía Alto, bueno, anteriormente estaba en FIES, de hecho parte de mi grupo todavía está allá, estudiantes de doctorado, y bueno, desde el 2020 hemos venido a la UNAM y se ha ampliado más el grupo de trabajo. Usualmente antes tenía que presentar una diapositiva porque tenemos que hacer matemáticas en enfermedades infecciosas. Y me tardaba como unos 5 o 10 minutos trayendo las diferentes pandemias que habían pasado antes. Y pues sí, como matemáticas podía en diferentes niveles ayudar durante las pandemias. Pero creo que bueno, desde el 2020 principalmente ya no tengo que hacer mucho ese trabajo, ya que bueno, todos estamos en línea, ¿no? Y ya sabemos lo que ha pasado con el coronavirus. Ahora creo que es muy fácil para todos entender por qué la importancia de tener un grupo de trabajo en matemática aplicada y principalmente en enfermedades. ¿Qué es Systems Medicine? Bueno, es una terminología ya usada desde los últimos 5 o 10 años que va en dirección de personalizar terapias. Como podemos ver en este dibujo, abajo tenemos diferentes pacientes con unos marcadores verdes, amarillos, azules, rosas. Y usualmente siempre damos el mismo tratamiento, ¿no? Cuando vamos a una farmacia y tenemos un cuadro de una infección de bacteria, ¿qué nos dan usualmente? Ampicilina, ¿no? O amoxicilina. Este, Sin saber mucho que si el paciente tiene una alergia o si va a reaccionar bien o si ya tiene un cuadro de bacterias resistentes. Sin mucho antecedente, se da un tratamiento. Uno de los, cómo ha avanzado mucho la medicina personalizada es al menos en estratificar los diferentes grupos y de ahí dar un tratamiento. Pero lo ideal o lo que se dirige a la medicina personalizada en conjunto con Systems Medicine es hacer un diseño especial para el huésped o para la persona dada una enfermedad. Y de esa manera, este,
puede ser hasta predictivo en base a los problemas o a las partes, al historial clínico del paciente y también hasta familiar del paciente. Mucho de lo que hacemos, bueno, se enfoca en avanzar en el entendimiento entre la salud y la enfermedad, identificar biomarcadores, personalizar terapias y, bueno, desarrollar herramientas computacionales. Usualmente nos dan una tabla de Excel y eso es casi el 90% de los casos, ya sean doctores o biólogos. Y de ahí, bueno, empezamos a hacer diferentes modelos matemáticos. Y eso es en todo su espectro. Puede ir desde ecuaciones diferenciales, ordinarias, parciales, modelos logísticos o estadísticos, modelos con H&Base o modelos estadísticos o de caja negra y hasta de topología. De ahí, bueno, hacemos un ajuste de parámetros con la visión ya sea frecuentista o bayesiana y sabemos que va a haber muchos modelos que hacen el mismo ajuste. Entonces hacemos una selección de modelos con un criterio estadístico. Y ese ya puede ser uno como el AC o el PIC o en un algoritmo tenerlo regularizado. De ahí checamos identificabilidad. Ya una vez que estamos un poco más certeros de nuestros parámetros, empezamos a hacer una predicción. Y dos cosas pueden pasar y las dos son buenas. La primera, que es usualmente lo que pasa en mis modelos, es que no predicen la realidad. ¿Por qué? Por las hipótesis y tal vez por la pobreza de los datos pueda ser también en conjunto. Pero una vez que ya dimos toda una vuelta en todo, bueno, en este ciclo, usualmente podemos también entender qué fue lo que falló y reformular las hipótesis y de ahí refinar todo el modelo. Cuando se refina un modelo que fue fallido, se refina también el conocimiento. Y ese refinamiento del conocimiento, créanme, que creo que es lo más valioso que pueda pasar en el modelado matemático. La otra, eventualmente ese modelo va a tener un poder predictivo. Y ese poder predictivo se va a poder utilizar ya sea para entender la enfermedad o para hacer diseño de terapias. Como saben, bueno, últimamente está mucho la palabra de machine learning. Y usualmente oscilamos en ese espectro, desde un modelo clásico matemático con ecuaciones diferenciales a herramientas computacionales. Entonces, ¿cómo tomar una decisión? Usualmente la decisión la tomamos en base a la cantidad de datos que tenemos. Si los datos son realmente suficientes, en decir, en cantidad, nos decidimos ir más por un análisis estadístico de machine learning. Si los datos empiezan, bueno, no son tan amplios o empieza a ser un poco escaso y tenemos un conocimiento del problema, así como expertos, podemos diseñar un modelo matemático. Y ese modelo matemático, bueno, va a ser en parte construido con el conocimiento de la persona. Y puede ser bueno o malo, a veces se hace un sesgo a las limitantes del diseñador o a su amplio conocimiento. Participantes 8. ¿Una pregunta? Okay. Aquí un poco para conocer un poco más del modelado, tenemos que hacer o conocer un poco del problema. Y en ese sentido, es necesario, para lo que les voy a presentar hoy, saber un poco del sistema inmune. De ahí, bueno, ¿cómo entendería o cómo les presentaría yo el sistema inmune en 5 minutos? Básicamente lo podemos entender como dos sistemas, el sistema innato, el sistema adaptativo. El innato es aquel que actúa en cuestión de minutos para tratar de contener una infección viral o bacteriana y eso pasa en cuestión de minutos a horas. El que llega a cuestión de 5 días a 10 días es el sistema adaptativo y ellos, bueno, son células ya muy especializadas
que llegan a matar las células infectadas que están produciendo virus. Ustedes saben que los virus no tienen vida, ¿verdad? Es una partícula como tal. Cobra vida cuando infecta una célula, pero es puro material genético que está infectando la célula. Y esta célula empieza a producir miles de copias. Podemos imaginar el sistema inmune como un equipo de fútbol, digamos así, en donde hay varios jugadores, entre ellos, bueno, células muy especializadas como las células TH, que son las centrales en la parte adaptativa, y estas van a generar una célula muy especializada, ciclos de una célula muy especializada que se llama célula CD8. Todas ellas se comunican con citoquinas, es decir, es su manera de comunicarse. Y estas citoquinas o inhiben o promueven proliferación de células. Las células, las NK o Natural Killers, asesinas naturales, son las células del sistema innato. Esas están matando a veces muchas células también de nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para contener una posible enfermedad. De ahí, bueno, las células dendríticas, muy importante, ya que son las que colectan el virus o el antígeno y lo llevan a los nodos linfáticos, donde se llevan los ciclos de optimización de las células CD8. Y bueno, ustedes saben que las células muy importantes ahorita para las vacunas son las células B, son las que se llevan ciclos de optimización para generar anticuerpos en los centros germinales. En mi primer año de postdoc, bueno, yo tenía la visión de poner todo esto como en una red compleja. Y aún lo sigo pensando que el sistema inmune es una red súper compleja. El problema es que también tiene muchas redundancias. ¿Por qué? Por si falla uno, tengo otro mecanismo, tengo otro mecanismo. Hay veces que eso sobrelapa y no nos deja ver con claridad cuáles son los mecanismos más importantes durante una infección o durante una enfermedad. Pero todo su sistema está altamente regulado, no es nada todo aleatorio como podríamos pensar. De una manera más bonita, bueno, esto lo pasé a esta caricatura que les presento y se pueden imaginar como para la influenza o una enfermedad respiratoria como es el de coronavirus, llega a través de las vías respiratorias y empieza a infectar células epiteliales. Esas células epiteliales empiezan a producir miles de copias de nuevos virus. Las células que fueron infectadas no son malas, les tocó la suerte de ser infectadas, ¿no? Pero hay una belleza en todo esto, en este proceso. Esas células que fueron infectadas empiezan a producir interferón 1, que es un regulador maestro del sistema inmune, una citoquina, bueno, un interferón. Y ese interferón lo que va a hacer a final de cuentas va a estimular todo el sistema innato, como los bomberos, diciéndolo así. Vengan que algo está pasando, se dejan venir los asesinos naturales, células dendríticas, y empieza ahí las primeras batallas en contra de la infección. Los asesinos naturales empiezan a matar células infectadas, pero no sabe muy bien cuáles son. Pues si mata a discreción, va a matar células sanas. Mientras tanto, pasan esas etapas, llegan las células dendríticas, toman el virus como tal, se lo imaginen, y se los lleva a los nodos linfáticos. En los nodos linfáticos se descompone el virus como tal y ese material genético se lo pasan a las células CD8, a las CD8 en conjunto con las células CD4 empiezan ahí unos ciclos de optimización, lo podríamos ver de esa manera, hasta que esa célula CD8, CTL, como está aquí indicada, tiene ya conocimiento de quiénes son las células infectadas. Entonces va al área donde está llevándose a cabo la infección. En este caso, ya pueden ser pulmones o vías respiratorias. Y ahora sí esas células llegan, identifican de manera muy clara quiénes están infectadas. Y ahí, bueno, es la última etapa donde todas las células infectadas se mueren, pero mientras se mueren esas células infectadas, hay mucha inflamación, porque todas esas células empiezan a producir citoquinas inflamatorias.
Y esas citoquinas inflamatorias es lo que hace principalmente una persona sentirse mal. Son compuestos químicos fuertes que genera el cuerpo para neutralizar todo el área, como para desinfectar, digámoslo así. Estar neutralizando el virus, matando células infectadas. En el caso del VIH, bueno, son células, lo que infecta y principalmente son estas células. Entonces se mete con el sistema inmune y hace que colapse eventualmente. En conclusión, podríamos ver o pensar como systems medicine o medicina de sistemas. A este conjunto de estar llevando a cabo coleccionando los datos o ir juntando los datos, ponerlo en modelos matemáticos y de ahí tratar de hacer un digital twin, que es el término más actualizado que se podría decir. Es decir, tener un gemelo digital de ustedes, digamos mío, y ya sabemos cómo voy a responder a una infección, todos mis, eh, todo mi historial clínico va a estar en modelos computacionales. Y yo y puedo estar ahí básicamente tratando de poner tratamiento de una enfermedad y a saber cómo ese modelo digital va a responder a esas terapias. Y se espera que eso va a ayudar en los siguientes 10, 15 años a la medicina personalizada. Y es básicamente cómo se visualiza la medicina en los siguientes 15 años. Aunque creo que todavía estamos en etapas tempranas, pero ya hay muchos avances. Y bueno, mucho trabajo desde el 2017-16 ha sido también en cuestión de pandemias. Nosotros hemos propuesto otra ideología con los modelos. Ustedes ahorita por coronavirus saben mucho de los modelos SIR, ¿no? El susceptible, el infectado infecta al susceptible. Y todo esto lo hace con una constante beta. Y escribimos el modelo con una ecuación diferencial aproximadamente de esta manera. Los susceptibles menos S, los infectados que multiplican a los susceptibles. Ese es un modelo que generaliza muchos mecanismos detrás. Y podemos ver durante la pandemia, no únicamente en México, pero en varios países, que esos modelos, bueno, como todos los modelos, tienen muchos limitantes. Aquí la propuesta es incluir una red social de cómo interactúan eh, las comunidades y no nada más tener una probabilidad de, pues estoy en contacto con un infectado, una probabilidad beta. Esa probabilidad beta va muy encaminada en el estatus de la dinámica de la persona infectada. No porque tú estés infectado, siempre vas a transmitir una enfermedad. Eso depende mucho del estatus, en qué momento hagas el contacto con otra persona. Y mucho de nuestra investigación está basado en este tipo de modelos complejos para enfermedades, transmisión de enfermedades. De aquí, bueno, voy a ir un poco más a detalle con los diferentes módulos que les quiero presentar en estos 20 minutos. Les voy a presentar sobre algunos resultados que tenemos sobre influenza, que es una enfermedad respiratoria, RNA, de la familia de los RNA, son clasificados en HA-NA. Se les llama self-limiting disease, ya que después de ciertos días, 7, 8 días, la enfermedad se concluye o el paciente se muere. Y afecta a determinados grupos, como son los de gente alta, mayor. Porque la mayoría de las hospitalizaciones de influenza es en adultos mayores y desafortunadamente las vacunas tienen muy poca eficacia en los adultos mayores, al menos la de influenza. Esos son experimentos de una postdoc que estuvo en mi laboratorio hace unos 4 años y son pulmones, bueno, secciones de pulmones de ratones infectados con influenza H1N1. Podemos ver que entre mayor la dosis, mayor el daño celular en los pulmones. O sea, aquí podemos ver que entre más morado es mayor el daño celular. Eso es como se vería un pulmón de una persona con influenza.
A pesar de que, bueno, hay ocasiones, como podemos ver en esos dos ejemplos, que el virus, pues sí puede replicarse mucho y estar infectando las células epiteliales, la mayor cantidad de la gente no se muere por influenza, se muere por una coinfección con bacteria. De hecho, los mata una bacteria, no los mata el virus. También pasa en muchas ocasiones con el coronavirus, aunque ahí, bueno, hay más incertidumbres por completo. Pero en influenza, si nos vamos a la historia, hay evidencia concluyente que ha sido una bacteria, no ha sido el virus. Al parecer, después de determinado tiempo, con influenza, aquí podemos ver la carga viral, puede empezar a crecer una bacteria. Es una de las mayores incógnitas que hay en microbiología. ¿Por qué pasa eso? Y hay dos escuelas, como los estadísticos, ¿no? Una que nos dice, pues es algo mecanístico, es porque las células epiteliales se mueren, se producen más nutrientes y bueno, hay mayor apoptosis y eso ayuda a que una bacteria pueda crecer. La otra escuela lo ve desde el punto de vista de inmunología. No, hay inflamación y eso hace que los macrófagos, unas células importantes, no puedan digerir la bacteria y entonces la bacteria pueda crecer. Desde una visión de modelado, bueno, se ha hecho mucho en cuestión de modelado matemático de influenza. Muy poco se ha hecho para coinfecciones de bacterias y para envejecimiento. Aquí les presento un resultado que tuvimos en conjunto con mi colaboradora Tunia, donde yo trabajaba anteriormente en el Helmholtz Center de enfermedades infecciosas. Y bueno, el protocolo que ella tuvo, y ese protocolo me lo voy a traer en los otros ejemplos, es fácil de entender. Tenemos ratones de laboratorio que son infectados con influenza H1N1 y 7 días después son coinfectados con una bacteria de neumonía. Y de ahí, bueno, se van a ejecutar 5 ratones, 1.5, 6, 18, 26, 31 horas después de la coinfección. Debemos de tener varios ratones. ¿Por qué? Porque a veces los experimentos pueden cambiar dependiendo de ratón a ratón. Y se miden todos esos ratones de los pulmones, virus, bacteria y respuestas inmunes, como podemos ver aquí. Podemos ver en esta figura los resultados experimentales. Los puntitos blancos son ratones infectados con bacteria. De hecho, podemos ver que es como casi una línea, ¿no? La bacteria no crece. De hecho, en muchas ocasiones, muchos ratones limpian la bacteria. Cosa, por otro lado, que la coinfección es concluyente. Todos los ratones no van a sobrevivir. ¿Por qué? Porque la bacteria crece exponencialmente. Y también se disemina en la sangre. Eso se le llama bacteriemia. El ratón no va a sobrevivir tal enfermedad. Entonces, ¿sí? ¿Cómo modelar? Ese es el modelo más simple que, bueno, yo decidí plantear, que es básicamente un crecimiento logístico. La bacteria crece, la bacteria B crece con una velocidad R, se satura una constante K y se elimina con una constante CB. De ahí, bueno, hacemos el ajuste con un algoritmo que nos minimice los mínimos, los residuales. Desafortunadamente o afortunadamente sabemos que va a haber varios modelos que nos da la misma predicción o nos da mejores eh, valores de los residuales. Entonces, ¿cuál modelo escoger? De aquí, bueno, ya se ha estandarizado mucho en la comunidad utilizar el AIC. Básicamente, este criterio estadístico eh, le da puntos a favor a una muy buena ajuste a los datos, pero también penaliza la complejidad. Y hace como un trade-off entre qué tan bueno fue el ajuste y qué tan complejo fue el modelo. De ahí, bueno, lo que hice fue poner una función f de x, ahorita le llamamos así, y ver por qué la bacteria puede crecer exponencialmente. Lo hice de esta manera porque si incluyo por cada componente una ecuación diferencial,
eso va a incrementar exponencialmente los parámetros. Aquí lo que hice, bueno, fue hacer como un polinomio en base a los datos que tenía de diferentes respuestas inmunes y se los metía como input a mi modelo en este FDX. Podemos ver, por ejemplo, las líneas negras son los ratones con la coinfección. Por ejemplo, se ve que la concentración de interferón gamma es muy alta durante la coinfección, mientras que durante la infección sencilla con bacteria es muy baja. Y se ve lo mismo para TNF-alfa, interleukin 6 y MCP1. Teníamos otros 10 componentes del sistema inmune, pero no eran estadísticamente significativos. Aquí, bueno, tenemos una librería, un comercial breve. Tenemos una librería en Python. Si tienen ustedes un modelo con ecuaciones diferenciales o parciales que quieran ajustar sus parámetros con datos, pueden utilizar esta librería que es muy sencilla y les da los likelihood profile, les da distribuciones de su parámetro y si tienen correlación. Eso lo hicimos tomando en cuenta diferentes partes del sistema inmune y podíamos concluir que básicamente, bueno, había más modelos, pero había algo en común, un modelo que nos daba el mejor AIC, que es entre menor sea el AIC, es lo mejor. Y podemos ver que un modelo con interferón gamma nos estaba dando siempre el mejor modelo para representar esos datos. Entonces, de ahí pudimos ver que, bueno, los parámetros se identificaban bien, eran por las distribuciones. Si hacíamos un knockout, una neutralización de interferón gamma a nivel de simulación, nos decía que la bacteria no iba a crecer exponencialmente, sino que iba a decrecer. Para que vean que no me lo cucharé, eso lo publicamos en el 2014. Este paper que está aquí de un laboratorio de Harvard salió en el 2017. Años después, ellos encontraron un mecanismo más especializado, como muy altos niveles de interferón gamma empiezan a desactivar los macrófagos y los macrófagos ya no empiezan a digerir bacterias. Es decir, en este resumen necesitamos un nivel de citoquinas que son inflamatorias, pero si se pasa mucho, la bacteria va a empezar a crecer exponencialmente. Es como un balance muy ligero entre bacteria e inflamación y su limpieza, ¿no? Tuvimos la fortuna en el 2017, 17 fue, tener fondos de una farmacéutica, Boehringer Ingelheim, y podíamos tratar de hacer nuevos experimentos y ver si nuestra predicción estaba dando bien. Lo que pudimos observar fue básicamente, bueno, lo que hizo esta chica en el laboratorio, hizo neutralización de interferón gamma. O sea, el día 7, el día que se lleva a cabo la coinfección, también neutralizamos interferón gamma. Y aquí podemos ver que la neutralización funciona, los niveles de neutralización o los niveles de interferón gamma respecto al control son más bajos. Desafortunadamente, nuestras predicciones no dieron como esperábamos. Los niveles de bacteria o durante el tratamiento con anti-interferón gamma no estaban funcionando. La bacteria seguía creciendo exponencialmente. Hay un poco de, pues sí, ¿qué pasó mal con el modelo? Pues no había mucho que ver. Bueno, fuimos a ver, concluimos las hipótesis que tal vez no fueron muy bien planteadas o que fueron muy optimistas, fue pensar que si tú hacías una neutralización o piensen, se toman una aspirina y se les quita el dolor de cabeza en un segundo. No, toma tiempo, ¿no? Cualquier tratamiento que ustedes toman va a necesitar una escala de tiempo para funcionar. ¿Por qué aquí es tan importante la escala del tiempo? Porque la bacteria crece exponencialmente en horas. Entonces, si ese tratamiento no es rápido, la bacteria va a crecer exponencialmente. Entonces, aquí el tiempo que un tratamiento empieza a funcionar es muy importante para que se haga un buen diseño
de la terapia y ya no pueda crecer la bacteria exponencialmente. Otra cosa que también no habíamos considerado, pues al mismo tiempo, cuando usted se toma una aspirina, el poder de la aspirina se va a desvanecer. Tiene una vida media la aspirina en su cuerpo. El cuerpo la va a desechar eventualmente. Eso también nos incluyó. Y hay veces como tratamientos que son inyectados o suministrados, se desvanecen muy rápidamente, en especial los anticuerpos. Esas hipótesis no habían sido incluidas. Lo que hicimos, se incluyeron esas hipótesis en un nuevo modelo y tratamos de repensar qué fue lo que salió mal o condiciones extremas. Lo que concluimos es que si la vida media del tratamiento es alrededor de 24 horas, todo puede funcionar todavía, pero si la efectividad, el tiempo que ese tratamiento empieza a ser efectivo, toma más de 6 horas, entonces el tratamiento como fue planteado no iba a funcionar. Entonces lo que hicimos, nos fuimos en el tiempo hacia atrás, antes de la infección. Se pueden decir, "Ay, pues eso es fácil, ¿no?". No se les olvide que del día 0 al día 7 hay toda una infección con un virus. Si ustedes neutralizan mucho las respuestas inmunes, entonces el virus se va a volver completa, se va a desatar por completo. Y ahí diseñar una ventana de tiempo donde hacer un tratamiento, donde tienen un virus y la bacteria, se vuelve muy especializado. Aquí, bueno, la chica hizo de nuevo los experimentos con un poco de ayuda del modelo matemático y podemos ver que, bueno, muchos de los ratones, de hecho, fueron 5, la bacteria sigue creciendo exponencialmente, pero pudimos ver que un ratón no creció la bacteria, podía sobrevivir, y 2 ratones, de hecho, no presentaban bacteria, limpiaban la bacteria. Aquí es un poco complicado, tuvimos una distribución completamente errante. Podemos ver que muchos de los ratones no presentaban bacteria en la sangre. Eso era algo también positivo que ver. En conclusión, bueno, tenemos financiamiento de la DFG para seguir haciendo más experimentos, pero en resumen, bueno, sí se puede llevar a cabo una modificación del sistema inmune a favor del huésped durante una coinfección. Desafortunadamente, las ventanas de tiempo se vuelven muy pequeñas y sí se tiene que llevar a cabo un diseño muy especializado de la respuesta inmune, o neutralización de la respuesta inmune o amplificación de una respuesta inmune. No creo que me alcance el tiempo para ir a lo de TDA, pero voy a presentar el último tema, un tema interesante que es de Deep Learning, otra visión de de cómo hacer modelado matemático en enfermedades infecciosas. Hay un problema grande con las enfermedades infecciosas respiratorias. El doctor no lleva mucho seguimiento de lo que pasa dentro del cuerpo. Son básicamente a la experiencia de un doctor cómo va evolucionando un paciente con síntomas, temperatura, pero no sabe a ciencia cierta la cantidad de virus que hay dentro de los pulmones o las vías respiratorias, las respuestas inmunes dentro de los pulmones, no se sabe mucho. De aquí, bueno, una de las preguntas que teníamos o que queríamos contestar era que si hay una posibilidad de muestras de sangre, podamos mapear esto con una función f de x y saber qué está pasando en otro compartimento del huésped. Para ello aquí utilizamos redes neuronales y bueno, sabemos que las redes neuronales ahora son muy utilizadas, en especial Deep Learning, por su capacidad de predecir. No sabemos muy bien cómo funciona, pero sabemos que si le damos datos suficientes, nos puede dar buenas predicciones. Con financiamiento del FG hicimos eso. También fue con datos de ratones. Tomábamos muestras de sangre y luego se ejecutaba el ratón. Y se sacaban los pulmones y se checaba qué era lo que pasaba durante toda una enfermedad infecciosa, todo su transcurso, desde el día 0 hasta el día 1. Y aquí podemos ver que en estos días teníamos al menos 5 ratones
decía 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, después de influenza. Estas son las variables de la sangre. Es un examen clásico, son las variables clásicas que nos harían si vamos a hacernos una prueba de sangre. Vaya. Eritrocitos, glóbulos rojos, hemoglobina, monocitos, plaquetas, etcétera. Podemos ver que, bueno, hay mucha correlación entre varias partes de las variables de la sangre y podemos ver que no todas son necesarias. Podemos ver que hay 5 o 6 variables que nos pueden representar toda la distribución de las otras variables si hacemos un PCA. Lo que hicimos aquí a final de cuentas, utilizamos las muestras de la sangre, los metimos a Deep Learning y de ahí predecíamos la cantidad de virus que había en los pulmones de los ratones. Aquí podemos ver que al menos cualitativamente el modelo es capaz de predecir cómo se va comportando el virus en diferentes días. No se nos olvida aquí un poco, si lo vemos muy cuantitativamente, podemos decir, pues es malo. Es malo porque, bueno, las escalas de cómo se mide el virus son muy amplias, pero cualitativamente podemos ir siguiendo qué le está pasando al virus en los diferentes días o en qué momento está por eliminarse. Y creemos que eso es una herramienta muy buena. Se validó esto con experimentos independientes y podemos ver que una red neuronal trae muy buenos resultados en comparación de otras estrategias de Machine Learning. Y bueno, para concluir, si hay preguntas, me faltan 15 minutos. Bueno, 8 para que haya preguntas. En conclusión, les quiero presentar, bueno, los modelos matemáticos convencionales, como son ecuaciones diferenciales, nos pueden ayudar a diseñar, a diseñar ajustado a un huésped un tratamiento. Y puede ser un tratamiento no nada más con antivirales o drogas, sino también tratar de modificar respuestas inmunes, que es algo muy complejo de hacer en un huésped. Y por otro lado, bueno, que haya herramientas como son de Machine Learning que nos pueden ayudar, en medicina para que haya una mejor prognosis, qué tan bien o mal le está yendo a un paciente y ya que es un poco más cuantitativo, o sea, el hecho de decir todavía hay virus si está en una cantidad alta, ya es algo muy bueno en comparación a la pura experiencia del doctor, que hay veces que es muy buena, pero ahí sí depende mucho de la experiencia de los doctores. Y un poco, como les decía, hacia dónde va todo esto, es, bueno, tener modelos matemáticos de enfermedades infecciosas, de enfermedades degenerativas, todo lo que pueda tener un paciente y tener ahí un gemelo digital para empezar a diagnosticar y optimizar terapias. En general, eso es lo que les quería presentar hoy, unos 2 ejemplos de lo que estamos haciendo en el laboratorio. Si tienen más preguntas, dudas o si se quieren venir a trabajar con nosotros, bueno, aquí les dejo nuestro sitio web que es systemsmedicine.de. Nos pueden seguir también en Twitter y si alguien está muy interesado en seguir, en hacer modelado y control de enfermedades infecciosas, me pueden escribir y les puedo pasar una copia de mi libro, que es básicamente describe cómo llevar a cabo todo este proceso. Y bueno, pues muchas gracias a todos por su atención. Y si hay alguna pregunta, adelante. Listo, muchas gracias, Esteban. Bastante impresionante tu plática. Bueno, vamos a escuchar a las personas que nos acompañan. No sé si alguna de las personas que nos acompañan el día de hoy tenga alguna pregunta directamente para Esteban Abelardo.
¿Puedo preguntar? Sí, claro. ¿Roberto? Sí. Sí, Roberto, claro. Quería preguntar un poco sobre qué tipo de pronósticos son los que se pueden hacer porque hablaste de pronósticos, pero no, bueno, o me perdí de qué tipo de pronósticos son los que se pueden hacer en relación con epidemias de este tipo. A, a nivel, a nivel de pandemia, bueno, pues eso sí no presenté. O sea, si se va una pandemia a expandir o no, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en el caso déjenme ir a la diapositiva. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo matemático en donde fue ajustado con datos experimentales de un ratón y lo que estábamos prediciendo era si modificamos algo de ese modelo, cómo va a ser el comportamiento, en ese caso de la bacteria, y si modificamos aquí o neutralizamos el componente de interferón gamma. Aquí podemos ver que, bueno, la bacteria se iba a decrementar y se iba a eliminar. Ya después pudimos mostrar con experimentos independientes que, bueno, uno de los ratones sí eliminaban la bacteria, dado la predicción del modelo, otros ratones no la eliminaban. Pero creemos que también se debe un poco a la variabilidad que hay entre los huéspedes. Podemos también, hay un ejemplo clásico, aunque eso no lo hacemos, por ejemplo, la diabetes y el páncreas artificial, ¿no? Ahí ese es como el ejemplo más clásico, que la persona come algo, la glucosa empieza a subir, hay ya microcontroladores que empiezan a tratar de ajustar los niveles de la glucosa para que no suban a niveles muy altos y empiezan a proveer insulina, estos microcontroladores. Ese sería otro ejemplo. No sé si aclaré un poco tu pregunta, Roberto. Sí, gracias. Sí me aclaró. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Esteban? Bueno, mientras se animen, voy a dejar de grabar para que se animen a preguntar.